Hola, creo que es ampliamente conocido que mi pasión por la arcilla polimérica se extendió hace mucho tiempo a otro material, las resinas. Las personas que habéis acudido a mis cursos sobre resinas sabéis que este material me apasiona tanto como la arcilla polimérica. Y aunque en algunos momentos podemos creer que al tratarse de plásticos tiene mucho en común, con estos elementos ocurre lo mismo que en las mejores familias. Aunque mi prima Pepita y yo nos parecemos un poco por aquello de compartir genes, funcionamos de manera muy diferente. Así que después de llevar un tiempo usando las resinas, me di cuenta de que trabajar con resina era muy sencillo, pero requería un par de trucos que facilitasen el trabajo. Este es mi objetivo para este vídeo y te lo voy a mostrar a través de una de las resinas que más me gusta, la Finish Glass de Cernit. Vamos. Antes de meternos en faena, te cuento que para trabajar con resinas es fundamental cumplir ciertas medidas de seguridad. Uso de guantes todo el tiempo, trabajar en una sala bien ventilada y, a ser posible, usar una mascarilla que filtre los gases orgánicos de la resina. Delante de mí tengo una resina epoxi de 2 componentes. Como ves, viene en 2 formatos, pequeño y grande. Con el primero, una vez mezclado, obtendrás 180 mililitros de resina para tus trabajos, mientras que con el segundo serán 750 mililitros de producto listo para usar. Lo primero que quiero contarte es cómo se mezcla. La botella más grande está llena de resina epoxi. Se trata del componente A. La más pequeña es el endurecedor o componente B, y es la sustancia catalizadora que va a propiciar la reacción química de endurecimiento de la resina. Como ves, el bote del componente A tiene el doble de capacidad que el del componente B. Esto ya da una pista de cuál va a ser la proporción de la mezcla. En este caso, como es lógico, es de 2 partes de resina más una parte de endurecedor. O dicho de otra manera, hay que poner la mitad de endurecedor que de resina. Ya sabes, si no te acuerdas de la proporción, solo tienes que mirar la cantidad de producto de cada botella. ¿Cómo hago la medición de esta resina? Pues vuelvo a mirar la botella y miro en qué unidades está. Y como está en mililitros, significa que esas son las unidades de volumen que tengo que utilizar. Si lo hiciera en peso, estaría cambiando la proporción de ambos componentes, ya que tienen diferente densidad y seguro que tendría problemas con el endurecimiento. Así que el Finish Glass se mide en mililitros. Mucha gente usa 2 vasos graduados diferentes y sobre ellos vierte la cantidad necesaria de cada botella. Pero yo encuentro que este procedimiento puede hacer que se produzcan un montón de errores de medida. Quiero resaltar que cuando se trabaja con resinas, en la exactitud de la medición de las cantidades radica el éxito o el fracaso. Yo encuentro mucho más sencillo hacer las mediciones con jeringuillas. Tengo 2, una de 10 mililitros y otra de 5 mililitros. Busqué que fueran una del doble de volumen que la otra para obtener más precisión y para no equivocarme. ¿Cómo lo hago? Pues abro la botella de componente A y lleno la jeringa grande. Con una espátula retiro el exceso de resina que ha quedado fuera de la jeringa y saco el aire que haya podido atrapar, colocando la jeringuilla con la punta hacia arriba. Es en este momento en el que afino la cantidad que hay dentro y limpio el exceso de resina que pueda quedar por fuera usando una toallita húmeda. Hago lo mismo con el endurecedor. Aquí tengo las 2 jeringuillas con las proporciones que necesito para hacer la mezcla. En un vaso mezclador pongo el componente A y encima vierto el componente B. Abro un pequeño paréntesis. En este bote de cristal tengo acetona pura. Cuando vacío las jeringuillas, las lleno con acetona del bote y las meto en él. Después de trabajar con las resinas, volveré a ellas. Cierro paréntesis.
Ha llegado el momento de mezclar y lo voy a hacer con una espátula de metal. Tengo la sensación de que cuando uso un objeto no poroso se crean menos burbujas en este proceso. Muevo la espátula hasta que tengo un producto totalmente homogéneo. Aunque he sido muy cuidadosa a la hora de mezclar, es casi inevitable que se formen burbujas. No entres en pánico, la gran mayoría de las burbujas van a desaparecer a los 2 minutos y si quedara alguna, luego te enseño a eliminarla. La resina ya está lista para usar. Si lo que quieres es poner una capa de resina sobre una pieza plana, lo mejor es situar la pieza que va a ir cubierta con la resina sobre una superficie de silicona, ya que si caen restos se podrán limpiar perfectamente una vez la resina se haya endurecido. Asegúrate de que la pieza está bien nivelada y con una pequeña espátula o un palito o un pincel de silicona, vierte poco a poco pequeñas cantidades sobre la pieza. No eches demasiada cantidad. En el trabajo con resina es preferible repetir el paso varias veces y no que la resina se derrame. Con el pincel de punta de silicona o con un punzón, empuja suavemente la resina hasta llegar a los bordes de la pieza. Muchas resinas tienen un índice de contracción bastante grande cuando se secan, pero lo cierto es que la Finish Glass apenas se retira. Una vez cubierta, dejamos reposar un par de minutos y observamos la superficie. Es posible que aún quede alguna burbuja. En este caso, lo que voy a hacer es quemar la superficie usando una llama. Es suficiente con un encendedor. A medida que voy pasando la llama, veo cómo las burbujas van explotando y desapareciendo. Las piezas ya están listas para endurecer. Este proceso de endurecimiento durará unas 24 o 48 horas, dependiendo siempre de las condiciones de temperatura y humedad del sitio de trabajo y, por supuesto, de la cantidad de resina que estemos usando. Te recomiendo encarecidamente que cubras las resinas. Puede servirte un contenedor de plástico, unos botes de cristal puestos boca abajo, cualquier cosa que evite que la resina se llene de polvo. No importa lo limpio que mantengas tu lugar de trabajo, la resina sin endurecer es un imán para el polvo, lo atrapa todo. Fíjate, estas piezas ya están duras y listas para usar. Mira lo perfecta que queda la resina, parece vidrio. La superficie se ha autonivelado a medida que endurecía y tiene un brillo precioso. Este es solo uno de los usos de la resina Finish Glass, aunque también podemos darle un toque de color añadiendo una gota de tintas al alcohol de Cernit o de Darwin Glass. El color se añade justo después de mezclar los dos componentes y se vuelve a agitar. La resina se puede verter sobre moldes de silicona. Se pueden encontrar numerosas formas, tamaños, colores, pero también se pueden hacer vertidos en contenedores de plástico y posteriormente tallarlos como si de una escultura se tratara. ¿Conoces la técnica del acrylic pouring en la que se vierten diferentes pinturas acrílicas sobre un lienzo? Pues con el Cernit Finish Glass puedes crear vertidos hechos con resinas coloreadas. Este cuadro lo hice no hace mucho tiempo y preside mi comedor. Por supuesto, Finish Glass se puede lijar, pulir, taladrar, cortar, pegar y un sinfín de cosas más que te iré enseñando en otros vídeos. En cuanto a la limpieza de materiales y herramientas, lo que más me gusta es usar acetona pura. Cuando aún no ha endurecido, se puede quitar cualquier resto limpiando con papel y acetona. ¿Recuerdas que hace un rato dejé 2 jeringuillas en acetona? Pues ahora solo las enjuago un poco, las seco y las guardo listas para volver a usar. Te durarán años. Con el resto de herramientas hago lo mismo. Ahora te voy a contar una serie de trucos que creo te van a ser muy útiles. La resina de Cernit empieza su proceso de endurecimiento a partir de los 20 minutos. Ya sabes, esto variará con las condiciones ambientales, pero es importante, primero para saber el tiempo que tienes disponible para manipularla, verterla, moverla, pero también para decidir qué cantidad de resina vas a preparar. Para mis proyectos de joyería, yo prefiero hacer 2 mezclas de 30 ml como la que te he mostrado arriba que una de 60, ya que según el tipo de trabajo puede que empiece a endurecerse antes de tiempo.
El proceso de catalización de una resina es un proceso exotérmico, es decir, una reacción en la que se produce calor. En realidad, será poca temperatura si hacemos vertidos de unos 4 o 5 milímetros de espesor como máximo. Pero si nos pasamos y hacemos un vertido con mucho espesor, podemos tener problemas. Es preferible hacer un doble vertido una vez que la primera capa esté seca. Un truco que me encanta del Finish Glass es que si te ha sobrado un poco de mezcla de resina y no quieres tirarla, la puedes congelar ya mezclada unos días. Cuando quieras o puedas volver a trabajar con ella, solo tienes que dejar que se descongele y usarla. La resina endurecerá muy bien. Pero ojo, con la resina pasa como con los alimentos. No podemos someterlos a ciclos de congelación-descongelación. Una sola vez es suficiente. Y por último, quiero responder a una pregunta que me llega continuamente al buzón. ¿Se puede hornear Finish Glass? Voy a partir de la premisa fundamental, que es que la resina de Cernit no necesita horno para endurecer. Este es un proceso que ocurre al mezclar de manera homogénea los dos componentes. Pero es cierto que a veces, mientras trabajo piezas de arcilla polimérica, pongo resina y días después me doy cuenta de que necesito añadir más arcilla polimérica y hornear de nuevo. ¿Qué pasa entonces con la resina? ¿Se estropea? Pues estamos de suerte, no se estropea. He horneado varias piezas de arcilla polimérica que ya tenían resina endurecida encima y el resultado ha sido exactamente el mismo. El Finish Glass ha permanecido estable y sin cambios. Las cocciones que he hecho han sido durante 45 minutos a 125 grados centígrados. Y no he sometido la pieza con resina a múltiples cocciones. Ese experimento te lo dejo a ti para que compartas tus resultados en los comentarios. Revisa los vídeos del canal de estos meses porque iré publicando diferentes técnicas con el Finish Glass de Cernit. Y ahora sí que me despido por hoy con la frase con la que el gran maestro Paul Klee daba por concluidas sus clases. Hoy os he mostrado un camino, personalmente he seguido otro. Ya sabes, si te gusta tanto mi canal como mis vídeos, me ayudas mucho compartiendo, dando al me gusta, comentando y suscribiéndote. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica y resina y como siempre, muchas gracias por verme.